El día de hoy estrenamos una sección de Mirada de Fe. Conoceremos más sobre los cambios que se están presentando en la Iglesia Católica, especialmente en la Arquidiócesis Primada de México. Conozcamos quién es Monseñor Guillermo Moreno Bravo y su trayectoria. Nació el 5 de enero de 1948 en la Ciudad de México. Estudió su formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México. Se ordena sacerdote a los 24 años de edad y continúa su formación especializada en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, también en la Universidad de Navarra y en la incipiente Universidad de la Santa Cruz, en diversas congregaciones romanas y en el Tribunal Apostólico de la Rota Romana. Su eminencia, don Norberto Rivera Carrera, lo nombra vicario general y moderador de la curia, cargo que ha desempeñado en esta gran arquidiócesis primada de México durante más de 20 años. Actualmente colaborador de su eminencia el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, nombrado protonotario apostólico por su santidad, el ahora canonizado Papa Juan Pablo II. ¿Cómo es que Monseñor Guillermo llega a participar en la curia? ¿O cómo es que es invitado a participar en esta gran arquidiócesis de más de 7.5 millones de feligreses? Bueno, ese ha sido un largo proceso, porque terminados mis estudios teológicos, fui a estudiar una especialidad a Roma. Regresando estaba un nuevo arzobispo, me envió el señor cardenal Miguel de Miranda, y cuando regresé estaba el señor cardenal, todavía no era cardenal, era arzobispo en el 79, el señor Ernesto Corripio Ahumada. Ese año vino el Santo Padre Juan Pablo II a la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Esto fue en enero, yo llegué en agosto. Para agosto ya el señor Ernesto había sido nombrado cardenal en junio. Y como tenía yo estudios de especialización en Derecho Canónico, él me pidió colaboración para una necesidad urgente que tenía, que era el Tribunal Eclesiástico de México. El Tribunal Eclesiástico de México tenía poco personal y muchísimas causas. Entonces él tuvo a bien nombrarme como notario del tribunal, me asignó como ministerio una parroquia, Santo Niño de la Paz, en las calles de Praga, así conocida, parroquia de Praga, y también me envió a dar clases al seminario conciliar. Un par de años después, los obispos de la región metropolitana le pidieron al arzobispo solicitar a Roma la elección de un tribunal eclesiástico interdiocesano. Entonces, en ese tribunal eclesiástico diocesano, al que me tocó el privilegio de participar en la Constitución, me nombraron vicario judicial adjunto, cargo que desempeñé hasta que nuevamente el señor cardenal Corripio me envió para estudios de especialización en la Rota Romana, que es el Tribunal de Apelación para toda la Iglesia en Roma, y terminando esos estudios de especialización en Roma, regresé a México, pero hubo un nuevo cambio de arzobispo. Entonces llegó el señor Norberto en el 95, y él me pidió mi colaboración y me hizo su vicario general, junto con otros obispos y junto con otros sacerdotes que desempeñamos ese cargo. Cuando termina el señor cardenal Norberto y le han aceptado la renuncia, el nuevo arzobispo, que es el señor cardenal Carlos Aguiarretes, me pidió también que lo acompañara por lo menos en este primer año de su ejercicio ministerial como arzobispo de México, y por eso todavía ejerzo como su vicario o como uno de sus vicarios generales, y también me dieron el cargo, el oficio de ser el moderador de la curia. Son dos oficios distintos, pero complementarios, o pueden ser muy complementarios. Y por eso es que a partir del 97, 7 de noviembre del 97, he sido constituido vicario general de esta gran arquidiócesis primada de México. ¿Qué función desempeña un vicario general y un moderador de la curia?
El oficio que me encomendó su eminencia, el señor cardenal Norberto, como vicario general, es tener las mismas facultades que él como arzobispo tiene para colaborar con él en el gobierno de toda la diócesis, no en el campo judicial, por eso tiene un vicario judicial, sino más bien en el campo administrativo. El vicario general hace las veces del arzobispo en toda la diócesis, y habiendo varios vicarios generales y vicarios episcopales, la legislación propia de la Iglesia pide al obispo que, si lo ve conveniente, pueda nombrar a un moderador de la curia. Este moderador de la curia tiene dos encargos principales. Uno, a lo externo, es decir, la coordinación y el conocimiento que se debe de tener para que todos los vicarios episcopales tengan un mismo sentir y una misma actuación conforme al arzobispo. El vicario general, moderador de la curia, se encarga entonces no solamente de coordinarlos, que ellos también son muy independientes, muy libres, siempre la coordinación con el arzobispo, pero con una función de ser el puente para muchos otros asuntos que ameritan inmediatamente el conocimiento de ellos o conocimiento del arzobispo. Ese es un aspecto hacia ellos, digamos hacia afuera. Hacia el puerto interno, el moderador de la curia tiene la responsabilidad de conocer todos los asuntos que se tramitan en la curia arquidiocesana y la responsabilidad de que todos cumplan su oficio de la mejor manera posible dentro del edificio curial, pero va más allá de la cuestión administrativa. En cuanto a que por la especialidad que uno tiene, también estoy delegado para tener la coordinación, o mejor dicho, el conocimiento, siempre respetando los campos del tribunal eclesiástico, que muchísimos asuntos el tribunal debe presentar al arzobispo, y el arzobispo debe de dar su voto, su parecer o su decisión, y entonces muchos asuntos pasan por un servidor antes de llegar a él para poderle explicar cómo están las situaciones, y regresan por un servidor, bien directamente con el vicario judicial o con un servidor, para que yo lo transmita al tribunal. Tenemos muchísima relación. ¿Quién es un monseñor o quién puede tener este título? En la Iglesia, el sacerdote está llamado a colaborar en los distintos oficios. Y aquí hay que distinguir. Yo nunca he buscado un monseñorato, sino por bondad de su santidad ahora San Juan Pablo II, concede estos títulos a personas propuestas indudablemente por el obispo propio, por muchas veces no solamente por la persona misma, sino por el oficio que puede tener. Y se vio, o lo vio conveniente el Santo Padre, en distinguirme con el monseñorato como protonotario apostólico. Son 3 niveles, o era en ese momento, porque ya su santidad Francisco ha cambiado un poquito todo esto, y protonotarios apostólicos de número y supranúmero. De número son los notarios papales, que son los que firman los documentos del Santo Padre, y los otros notarios apostólicos, protonotarios apostólicos, supranúmero, son los que residimos fuera de la ciudad de Roma y tenemos solamente una distinción, un título honorífico. No comporta ninguna mayor responsabilidad, más que una deferencia del Santo Padre que distingue a las personas, y que yo estoy muy agradecido por esa encomienda, justamente al terminar o dentro del año jubilar de mis bodas de plata sacerdotales, que fueron en 1999. Le toca un cambio, monseñor, una transición. Nuestro cardenal número 34 se va, don Norberto Rivera, y llega el cardenal Aguiar, nuevo cardenal número 35, a esta gran arquidiócesis de México. La Iglesia, sabiamente, a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, estableció la normativa de que todo pastor de almas
y en la cuestión jurídica, pastor de almas, se entiende a los obispos y a los párrocos, y dentro de los obispos y párrocos hay una gran gama de servicios, particularmente en los sacerdotes que ejercemos un ministerio. Y se nos pide que presentemos la renuncia a nuestro oficio a los 75 años. Una sabia decisión que prolonga el Santo Padre hasta los 80 si son padres cardenales, para que puedan entrar a la elección papal. Pero una vez que cumplen 80 años, aun cuando permanecen como cardenales a la Santa Madre de la Iglesia, sin embargo, pierden el derecho de dar voto, aun cuando pueden ser votados, y también dejan de pertenecer a las diversas congregaciones romanas que el Papa les pide su colaboración al nombrar los cardenales. Esa misma analogía se presenta cuando el obispo renuncia a una diócesis. El Papa puede pensar en diferir la aceptación de la renuncia o aceptar la renuncia. En este caso, cuando el Santo Padre acepta la renuncia de un obispo diocesano, en este caso el señor cardenal Norberto, el mismo derecho dice que cesan todas las facultades de los vicarios generales y episcopales, a no ser que tengan carácter episcopal, y entonces como obispos siguen ejerciendo como si siguieran siendo vicarios, más que episcopales, vicarios generales. Pero todos los demás, los vicarios generales y episcopales, que sin tener carácter episcopal, cesamos por el mismo derecho, lo mismo que algunas otras personas que ejercen algún ministerio en la iglesia, cesan por el mismo derecho. Por eso, una vez que el señor arzobispo dio la aceptación de, se le comunicó que habían aceptado su renuncia, entonces resulta que lo nombró administrador apostólico. 6 de junio del 2017, Cardenal Norberto Rivera presenta su renuncia al Santo Padre, y el Santo Padre se la acepta hasta diciembre. Y toma posesión el 5 de febrero este nuevo arzobispo que había elegido ya en diciembre. Toma posesión el arzobispo primado y vienen varios cambios a partir de ese 5 de febrero. El cardenal hace nuevos nombramientos y es toda una reforma en esta iglesia católica, en esta arquidiócesis primada. ¿Por qué tanto cambio? ¿Por qué? Como ya he señalado, el Santo Padre nombró nuevo arzobispo sucesor del señor Norberto al señor cardenal Carlos Aguiar Rietes, que es en este momento también administrador apostólico de la arquidiócesis que regía, que es Tlalnepantla. El señor cardenal Carlos Aguiar tuvo a bien nombrarme vicario general y moderador de curia hasta que él lo determine. Por principio, él señalaba que era lo más conveniente un primer año o un año, para que él pudiera tener oportunidad de conocer a su presbiterio y nombrar a la persona que fuera mi sucesor en el oficio que me habían encomendado. Pero es una cuestión muy sabia en la iglesia de una renovación en los diversos oficios, porque a partir de una edad cronológica uno puede tener las facultades perfectamente bien desarrolladas, pero también pueden venir situaciones de cada persona por su salud o por sus compromisos o por otras muchas situaciones en donde es necesario una renovación. ¿Cuál es el mayor logro personal o laboral de Monseñor Guillermo dentro de esta arquidiócesis de México? La pregunta es muy interesante, porque no se puede decir de un logro. El logro es el que el Señor Jesús, buen pastor, me ha bendecido como ser humano, con todas las cualidades, pero también con todos los efectos de un ser humano, y también me ha enriquecido con el ministerio sacerdotal. Ministerio sacerdotal que es una gracia fabulosa, y esto me ha permitido servir a mis hermanos, a toda la comunidad o a todos aquellos que me han dado una encomienda. No se puede decir que es un logro
personal, sino por la gracia de Dios ha sido un servicio. Y todo lo que me han encomendado, creo que he tratado de poder responder tanto a la preparación que tuve oportunidad de recibir, como al ministerio sacerdotal que he desempeñado. Si se puede decir, por gracia de Dios, he pasado básicamente por todos los campos administrativos de la iglesia. Y en cuestiones académicas tuve el privilegio de dar clases en la reapertura de la Universidad Pontificia de México, que se abrió como facultad teológica y después fue progresando hasta que se confirmó su apertura y su servicio como tiene actualmente la universidad. También he dado clases o he impartido cátedra en diversas universidades. Básicamente no ha sido mucho porque he tenido que restringir por el oficio que me han dado a lo largo de los años. Vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Usted me va a contestar la primera cosa que se le venga a la mente. ¿Estamos listos? Nada más una sola palabra. Iglesia. Comunidad de creyentes en Cristo como Dios encarnado. Arquidiócesis de México. El servicio que estoy prestando en esta Ciudad de México, que la abarca toda. Cardenal Norberto Rivera Carrera. Gran arzobispo, gran persona. Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado. Nos conocemos desde tiempos en que éramos contemporáneos en Roma y también es una gran persona. Su Santidad el Papa Francisco. Es novedoso para los tiempos en que nos encontramos. ¿Y los jóvenes? Son aquellos que tienen la posibilidad de continuar el mensaje de salvación en la iglesia. Bueno, pues le agradezco por haber aceptado esta entrevista, por habernos recibido en su casa. Y pues bueno, a ustedes, amigos de Mirada de Fe, les seguiremos llevando un poco más de información para que conozcamos más sobre Jesús, sobre esta iglesia que Él vino a fundar a la tierra. Te invito a que te suscribas al canal. En la parte de aquí abajo hay un botón rojo para que te suscribas, para que puedas seguir semana a semana y te enteres cada vez que subamos un video.